Bien, mi nombre es Domínguez Romero Miguel Ángel, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, del grupo 7 ISC 21 de la materia de conmutación y enrutamiento de redes. A continuación les presentaremos la justificación del examen del capítulo 2 de Cisco. Bien, para realizar el examen del capítulo 2, ingresamos a lo que es nuestra plataforma de Cisco y realizamos el examen del capítulo 2. Para agilizar este procedimiento, previamente se tomaron unas capturas de pantalla de las respuestas del examen de Cisco, así como de la introducción del capítulo 2 de la misma plataforma de Cisco, con la finalidad de agilizar el proceso para la justificación de estas mismas preguntas. Empezamos desde la pregunta 4, ya que las tres primeras preguntas del examen, Cisco nos preguntaba con qué actitud nos sentíamos para realizar el examen y también qué tan interesados estábamos en el curso. Bien, la pregunta 4 dice, ¿cuál es la función del núcleo de un sistema operativo? En este caso, nosotros colocamos que el kernel toma recursos del hardware para cumplir con los requisitos del software. Esto lo encontramos en el capítulo 2, en el subtema 2.11, sistemas operativos, en el apartado que está subrayado que dice kernel, establece la comunicación entre el hardware y software de una computadora y administra el uso de los recursos del hardware para cumplir los requisitos del software. Corroboramos que nuestra respuesta de la pregunta 4 en efecto es correcta. Ahora seguimos con la pregunta 5, que nos menciona, un administrador de red debe mantener la privacidad del ID del usuario, la contraseña y el contenido de la sesión cuando establece la conectividad remota con clic de un switch para administrarla. ¿Qué método de acceso debe elegir? En este caso se seleccionó que es el CCH. Vamos a la captura de pantalla del capítulo 2 del subtema 2.1.2.1. De la misma manera donde dice CCH, lo que está subrayado es lo que está justificando a la respuesta de la pregunta 5. Proseguimos a la pregunta 6. ¿Cuál de estos procedimientos se utilizan para acceder a un switch Cisco 2960 al realizar una configuración inicial en un entorno seguro? Selecciono que es utiliza el puerto de consola para acceder al switch de forma local desde una interfaz serial USB de la PC. Esto lo podemos corroborar en dos apartados, en donde dice que es la video de sesión de consola de PC 2960, que es lo que nos están preguntando en la pregunta 6, está subrayada, y en el apartado de teclas de sexo rápido y accesos directos, de igual manera de lo que está subrayado, que es que tiene una conexión de consola de un switch de la serie 2960, que es lo mismo que nos pregunta, en lugar de usar el programa de emulación del terminal para acceder al switch mediante el puerto de consola. Así estamos justificando la respuesta de la pregunta 6. Ahora proseguimos con la pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes comandos o combinaciones de tecla le permite al usuario regresar al nivel anterior en la jerarquía de comandos? En este caso se seleccionó que es Exit. Esto lo encontramos en el capítulo 2, en el subtema 2.1.3.4, navegación entre los modos de iOS, que nos dice que para salir del modo de subconfiguración y volver al modo de configuración global, tenemos que utilizar el comando Exit. En efecto, vemos que nuestra respuesta es correcta. En la pregunta 8, un router con un sistema operativo válido tiene un archivo de configuración almacenado en la NuView. El archivo de configuración posee una contraseña secreta de Enable, pero ninguna contraseña de consola. Cuando el router inicia, ¿qué modo se muestra? En este caso estamos seleccionando que es el modo X del usuario. Esto lo corroboramos en el capítulo 2 del subtema 2.1.3.2, donde nos habla del modo de ejecución del usuario. A donde estamos hablando del modo exe del usuario, se puede reconocer por la petición de entrada del clic que termina con el símbolo diagonal, y lo podemos corroborar en la tabla que nos muestra la misma plataforma de Cisco, a donde está subrayado que nos menciona del router. Así es como estamos corroborando que la pregunta 8 es correcta.
En la pregunta 9, ¿cuáles son las dos funciones que se brindan a los usuarios mediante las características de ayuda contextual de la CLIC de Cisco? Seleccionamos que es visualiza una lista de todos los comandos disponibles dentro del modo actual y determina qué opción, palabra clave o argumento se encuentra disponible para el comando incluido. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, en el subtema 2.1.4.3, funciones de ayuda de iOS, a donde nos dice que la ayuda contextual le permite encontrar rápidamente los comandos que están disponibles en cada modo de comando, qué comandos comienzan con caracteres o grupo de caracteres específicos y qué argumentos de palabras clave están disponibles para el comando determinado, que es exactamente lo que nosotros seleccionamos como respuesta de la pregunta 9. En la pregunta 10, ¿qué información muestra el comando show start config? Que es la respuesta del contenido del archivo de configuración guardado en la new RAM. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, en el subtema 2.2.3.1, que habla del el mismo comando que es start config, que nos dice que el archivo almacenado en una memoria no volátil de acceso aleatorio a la new RAM, que es a lo que nosotros seleccionamos como respuesta de la pregunta 10. En la pregunta 11, ¿por qué es importante configurar un nombre del host en un dispositivo? Seleccionamos que es para identificar el dispositivo durante el acceso remoto del CCH o del Telnet. Esto lo encontramos en el capítulo 2, en el subtema 2.2.2.11, que nos menciona en este párrafo, al acceder a un dispositivo remoto mediante el CCH, es importante tener información de que está conectado al dispositivo correcto. De igual manera, podemos verificarlo viendo la ilustración que nos muestra la plataforma de Cisco y corroboramos que nuestra pregunta 11 es correcta. En nuestra pregunta 12 dice, ¿cuáles son los dos nombres del host que cumplen las pautas de convenciones de nomenclatura en dispositivos con Cisco iOS? Tenemos que elegir dos opciones. En este caso se seleccionó que es el RM3 Switch 244 y el SW Branch 799. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, en el subtema 2.2.11, en los aspectos que está subrayado. Nos dice que comenzará con una letra que no contener espacios y finaliza con una letra o dígito. Utilizar solamente letras, dígitos y guiones y tener menos de 64 caracteres de longitud. Como tal, no nos está apareciendo la respuesta, pero podemos notar que estamos ocupando las siguientes condiciones, que es comenzar con una letra. Estamos comenzando con una letra en ambas, no contener espacios, ninguna de nuestras dos que seleccionamos contiene un espacio, finaliza con una letra o dígito hace referencia a letra, como bien lo menciona, o un número, en este caso estamos finalizando con un dígito en ambas, utiliza solamente letras, dígitos y guiones, en efecto solamente estamos utilizando letras, dígitos y guiones, ningún espacio, y tener menos de 64 caracteres de longitud. Y verificamos que en efecto estas dos están cumpliendo esos parámetros. Así que estas son las respuestas que se seleccionó para la pregunta 12. Para la pregunta 13, ¿cómo mejorar la seguridad de la contraseña en los routers switch de Cisco en el comando Service Password Encryption? Se seleccionó que es cifrar las contraseñas que se almacenan en los archivos de configuración del router o del switch. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, en el subtema 2.2.2.2.5, a donde nos está mencionando el Service Password Encryption y nos está diciendo que esto se utiliza para verificar la sintaxis de la práctica de comandos que limitan el acceso a un switch. Y como ilustración lo podemos verificar nuevamente. Pasamos a la pregunta 14. En este caso, la pregunta 14, tuvimos un error, ya que nosotros seleccionamos que es configurar el switch CW1 para que solamente los usuarios del grupo de administradores puedan acceder a él mediante el telnet. A este se le tomó dos capturas, ya que nos arrojó lo que es la pregunta correcta, que es mostrar un mensaje cuando el usuario accede al switch. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, en el subtema 2.2.2.4, que nos menciona en el párrafo que está subrayado que para crear un mensaje de aviso del día o del dispositivo de red, tenemos que utilizar el comando de configuración global del banner mmodtd con el hashtag el mensaje del día y terminamos con este mismo.
¿Qué es lo que estamos verificando o estamos consultando de la ilustración que nos está hablando del mismo banner motor, que es del mostrar un mensaje cuando el usuario accede a un switch? Entonces, en este caso, la pregunta correcta es esto. Para la pregunta 15, al intentar solucionar un problema de red, un técnico realizó varios cambios de archivo de configuración del router actual. Los cambios no solucionaron el problema y no se guardaron. ¿Qué puede hacer el técnico para descartar los cambios y trabajar en el archivo de la new RAM? Tenemos que emitir el comando relan sin guardar la configuración de ejecución. Esto lo podemos corroborar en el capítulo 2, en el subtema 2.2.3.2, en el párrafo que está subrayado, que nos habla de la configuración, de la modificación de la configuración en ejecución. Nos menciona que si los cambios realizados en la configuración no se guardaron y no tuvieron en el efecto deseado, tenemos que ocupar el siguiente comando, que es el comando relan, que es lo que seleccionamos en la pregunta 15. Nuevamente vemos que está correcta. Para la pregunta 16, tuvimos esta pregunta de igual manera mala, ya que seleccionamos una que no es, pero tomamos captura de pantalla previamente para ver que es la pregunta correcta, que es: ¿afecta la operación de dispositivos inmediatamente después de modificarse? Esto lo podemos corroborar en el capítulo 2, en el subtema 2.2.3.1, en el párrafo que está subrayado, que nos habla de la modificación de una configuración en ejecución afecta el funcionamiento de un dispositivo de Cisco inmediatamente, que corroboramos, que es lo que nos está preguntando la pregunta 16, vaya la redundancia, y estamos justificando la respuesta. En la pregunta 17 nos dice: ¿cuál de las siguientes son dos características de la RAM en un dispositivo de Cisco? Tenemos que elegir dos opciones. En este caso se seleccionó que es la configuración que está activamente en ejecución en el dispositivo que se almacena en la RAM y el contenido de la RAM se pierde al apagar y volver a encender el dispositivo. Esto lo corroboramos en el capítulo 2, en el subtema 2.2.3.1, donde nos habla de que el archivo almacenado en la memoria de acceso aleatorio que es de la RAM se refleja en la configuración actual, y en el segundo párrafo que está subrayado, que es la memoria RAM, pierde todo el contenido cuando el dispositivo se apaga o se reinicia. Así estamos verificando que nuestras respuestas de la pregunta 17 son correctas. En la pregunta 18, ¿cuál de estas interfaces permite la administración remota de un switch de capa 2? La interfaz virtual del switch. Esto lo corroboramos en el párrafo que está subrayado, que nos habla de la interfaz proporciona un medio para administrar un switch de manera remota o a través de una red. Y nos está hablando de lo que es la capa 2, el switch de capa 2. Bien, ahora con la pregunta 19. ¿Cuál de las siguientes interfaces de la SVI predeterminada en un switch de Cisco se seleccionó que es la VLAN 1? Esto lo encontramos en el capítulo 2, subtema 2.3.1.2, que nos habla que la SV predeterminada es la interfaz VLAN 1. Como tal, pues aquí está la respuesta justificada. En la pregunta 20 también la tuvimos errónea, ya que seleccionamos que era para habilitar el switch, pero corroborando la respuesta en la plataforma de Cisco en el capítulo 2, nos arrojó que la respuesta correcta era para habilitar el switch de modo de que se administre de forma remota. Esto lo podemos corroborar en el capítulo 2, en el subtema 2.3.1.2, donde nos habla que la dirección de la IP asignada se utiliza para acceder al switch de forma remota, y vemos que es correcto, ya que de igual manera nos está hablando que el switch de capa 2, y en el capítulo 2 del subtema mismo antes mencionado, también nos está hablando de un switch de capa 2. Bien, en la pregunta 21, ¿cuál de estos comandos se puede utilizar en un equipo de Windows para la configuración IP de esta PC? Es ipconfig. Esto lo podemos corroborar en el capítulo 2, en el subtema 2.3.2.2, que habla de la configuración automática de direcciones IP para los terminales, en el párrafo que está subrayado. Dice que es posible mostrar los ajustes de configuración IP en una PC con Windows usando el comando ipconfig cuando el sistema se lo solicite. Así estamos justificando la respuesta de la pregunta 21. Bien, en la pregunta 22 nos menciona que un técnico está agregando una PC a una LAN. Después de desempaquetar los componentes y realizar todas las conexiones, el técnico enciende la PC,
Una vez que se carga el sistema operativo, que es la ISO, el técnico abre un navegador y verifica que la PC tiene conexión a Internet. ¿Por qué pudo la PC conectarse a la red sin configuraciones adicionales? La respuesta que se seleccionó para esta pregunta es la PC está preconfigurada por utilizar el DHCP. Esto lo corroboramos en el capítulo 2, en el subtema 2.3.2.2, que nos habla que las PCs utilizan el DHCP de forma predeterminada para la configuración automática de direcciones, por lo tanto tiene internet de manera automática, sin hacer una previa configuración. Bien, en la pregunta 23 nos habla de que intenta determinar los usuarios al emitir un comando de PIC. Aquí se tomaron dos capturas para justificar esta pregunta, ya que en una nos habla que el comando PIC puede utilizarse para probar la conectividad de dispositivos de una red o un sitio web en Internet. Y en esta, como estamos viendo adelante del comando ping, vemos una IP. Esto es porque la dirección IP del comando ping o es un argumento definido por el usuario, es la dirección IP del dispositivo de destino. Y por ejemplo, puede ser cualquier IP. Así es como corroboramos la respuesta de la pregunta 23. En la pregunta 24, con el previo conocimiento que nos ofrece la plataforma de Cisco del capítulo 2, tenemos que responder esta pregunta. Y esta pregunta es en base a la ilustración. Dice, un técnico de red está probando la conectividad en una red nueva. Según los resultados de la prueba que se muestra en la ilustración, con cuál dispositivo tiene conectividad el técnico y con cuál no la tiene. Elija dos opciones. En este caso, estamos verificando la ilustración y nos menciona tiene conectividad que no tiene conectividad, perdón, con el PCC. Esto lo corroboramos en este apartado donde se menciona que el PC del PI 192.168.1.21, que es la PCC, no tiene conectividad, y la que tiene conectividad es el switch 2. En este caso, aquí está el switch 2 y lo podemos corroborar en la parte de arriba con la misma IP que nos menciona el switch 2. Bien, ahora pasemos a la pregunta 25. Tenemos que consultar la ilustración. ¿Cuáles son los tres hechos que se pueden determinar a partir del resultado visible del comando shop interface brief? Elijan tres opciones. En el capítulo 2, en el subtema 2.3.3.1, nos da una breve información en el párrafo que está subrayado sobre el comando. Con el conocimiento previo que nos ofrece la plataforma, tenemos que consultar nuestra ilustración que estamos visualizando y contestar la pregunta. En este caso, la pregunta se configuró la SV predeterminada, un dispositivo está conectado a una interfaz física y el switch se puede administrar de manera remota. Esto lo podemos ver en la ilustración y con el conocimiento previo que nos ofrece el capítulo 2 de la plataforma de Cisco, lo podemos justificar. Bien, para la pregunta 26 tenemos que arrastrar eh, lo que es lo del primer modo, segundo modo, tercer modo, modo final, a lo que nos habla del modo de configuración de interfaz, modo privilegiado. En este caso selecciono que es el modo privilegiado como segundo modo, el modo de configuración de línea como modo final, el modo de configuración global como tercer modo y el modo ex de usuario como primer modo. Esto lo podemos corroborar en el capítulo 2, en el subtema 2.1.3.2, que nos está manejando los modos de comando primarios, que es el modo de usuario que lo tenemos como primer modo, el modo ex privilegiado que lo que tenemos como segundo modo, y en el capítulo 2, en el subtema 2.1.3.3, que nos habla del modo de configuración global, que este viene siendo nuestro tercer modo, y el modo de configuración en línea, del párrafo que está subrayado, este viene siendo nuestro modo final. De esta manera corroboramos que las respuestas de la pregunta 26 en efecto son correctas. Para la pregunta 27, una de las definiciones, tenemos que unir las definiciones con el respectivo métodos abreviados y las teclas de sexo rápido. Esto lo encontramos en el capítulo 2, en el subtema 2.1.4.4, que nos está mostrando unas tablitas de teclas de acceso rápido y métodos de abreviación de la clic. En este caso estamos subrayando lo que es la flecha de arriba o control P
y dice, vuelve a introducir el comando que se encuentra en el buffer de historial a partir de los comandos más recientes, que es lo que se subrayó para la flecha de arriba, realizar un desplazamiento hacia atrás por los comandos introducidos anteriormente. También seleccionamos que es tabulación, que es completa comandos y parámetros abreviados, lo buscamos en la tablita, lo de tabulación, y nos encontramos que aquí está tabulación y es completa una entrada de nombre de comando parcial. Verificamos que en efecto es correcta. Para la barra espaciadora muestra la siguiente pantalla. Nos vamos a la pregunta y en barra espaciadora vemos que muestra la siguiente pantalla. Para lo que es control mayus 6, dice anula los comandos como trace y ping. Esto lo corroboramos en la misma tablita que nos habla del comando control mayus 6, que dice la secuencia pausa se utiliza para interrumpir la búsqueda de los tracer o del ping, que es lo que menciona en la pregunta 27. Y por último, el signo de interrogación. Esta no se encuentra en esta tablita, se encuentra en el capítulo 2, pero en el subtema 2.1.4.3, a donde dice que para acceder a la ayuda contextual ingrese un signo de interrogación. Y vemos que en efecto el signo de interrogación proporciona la ayuda contextual. Bueno, esto sería todo hasta aquí de la justificación del examen del capítulo 2 de la plataforma de Cisco.